12 del mediodía con 4 minutos. Gracias por estar atentos a la señal 92.5 Radio Forever. Y ya en cabina está con nosotros Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, él es presidente de la Fundación Identidad Nacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, siempre contento de visitarlos. Ustedes presentaron durante la semana del alto nivel de la Asamblea General de la ONU La Voz de la Naturaleza. ¿En qué consiste? Bueno, La Voz de la Naturaleza, o en inglés TEON, que es The Embassy of Nature, básicamente fue concebido como un organismo que pues representa los derechos políticos de la naturaleza en los fórums políticos internacionales. La misión de la Embajada de la Naturaleza es promulgar y hacer el lobbying necesario para que otros estados, miembros de organizaciones como la ONU o el Parlamento de la Unión Europea, acojan los derechos de la naturaleza dentro de sus constituciones de la mano con los derechos humanos, porque el derecho de la naturaleza es el derecho a la vida. Nosotros dependemos de la naturaleza y bajo ese concepto fuimos mucho tiempo inspirados por este gran acto de humanidad que hizo el Ecuador al suscribir estos derechos en nuestra Constitución. Tomamos al Ecuador como un referente que inspire a otros países a hacer lo mismo, porque si todos los países no lo hacen, no va a funcionar. Hemos pasado muchísimos años, primeras potencias mundiales, segundas potencias mundiales, terceras potencias mundiales, con presupuestos tratando de cambiar el comportamiento de la gente para asegurar un cambio ambiental, y eso no va a funcionar. Hemos tratado, y lo que dice el dicho, cuando pues algo que tratamos muchas veces no funciona y seguimos tratándolo, pues estamos o locos o cuerdos por cambiar. Entonces, yo creo que el ángulo es cambiar las legislaciones que funcionen correlacionadamente para que eso haga un efecto de cambio económico. Claro. Cuando hay un cambio económico, ya sabemos, todos seguimos a la economía. Cuénteme un poco, o sea, cuáles son las estrategias que está siguiendo para hacer este proyecto ya. Bueno, principalmente, a ver, para ir por eventos. Okay. Hicimos el lanzamiento de la sede principal, o los headquarters en inglés, como se dicen, de la Embajada de la Naturaleza, que están en París. Este evento fue un coevento en donde la Casa Ecuador surgió como uno de los eventos que hace la Embajada de la Naturaleza para promover la concientización ambiental. Este evento va a pasar en diferentes capitales del mundo, hecho y generado por la Embajada de la Naturaleza. Entonces, consiguientemente, después de haber hecho este lanzamiento oficial en Europa, teníamos que haberlo pues considerado también en Estados Unidos, y qué mejor que esta invitación que tuvimos a hablar en nombre de TEON en la Asamblea General de la ONU durante la Semana de los Presidentes, ¿no? O de alto nivel, como le dicen allá. Entonces, hicimos un discurso que pues propuso o planteó algunas cosas que persigue la Embajada de la Naturaleza, como por ejemplo trabajar en diferentes think tanks, ¿no? Tanques de pensamiento, con economistas para conseguir crear modelos económicos que permitan a potencias del primer mundo ahorrar dinero en sus partidas presupuestarias de restauración de naturaleza, porque es mucho más barato preservar que restaurar. Y la naturaleza le pertenece al mundo. Entonces el discurso era, ¿por qué no hacemos que la naturaleza se vuelva la vida se vuelve el mejor negocio del planeta? Y la manera de hacerlo es empezando por la legislación. Entonces, el principio fundamental de nuestro discurso fue ese, pero podríamos llamarlo también capitalismo ambiental. Okay. Y vas a hacer, quizá algo atrás, o sea, actos quizá en otras ciudades, como tú mencionabas, Estados Unidos, pero ¿cuáles serían esos otros lugares que tienes planificado hacer? O quizá otras colaboraciones con organizaciones, etcétera. Bueno, estamos colaborando con la organización, la ONG más grande del planeta, creo, de Estados Unidos por lo menos, se llama The National Wild Federation, y con muchas otras, como por ejemplo la fundación de la princesa
de Arabia Saudita, que pues está en el tema de los mares. Estuvo con nosotros en la Casa Ecuador París cuando hicimos el lanzamiento de TEON, de la Embajada de la Naturaleza, y muchas más. Pero hablando puntualmente en qué otras locaciones vamos a abrir embajadas de la naturaleza, en donde también van a haber eventos de Casa Ecuador en ciertas partes del año, por supuesto. La embajada está todo el año, pero el evento de Casa Ecuador sucede en la fecha mediática de esa capital mundial, por decirlo. Depende el por evento decirlo, que estamos abriendo uno en Madrid, ya está lista para abrir. Y claro, la semana de mayor enfoque mediático en Madrid es una semana del arte muy importante. Entonces pensamos hacer en esa semana la Casa Ecuador ahí, en Los Ángeles, en la propiedad de Los Ángeles, en la Embajada de la Naturaleza de Los Ángeles, lo haremos en la semana de los Óscares, la Casa Ecuador en la semana de los Óscares. Después tenemos también, por ejemplo, en Cannes, en el Festival Internacional de Cannes, vamos también a hacer la Casa Ecuador en el Festival de Cannes. Y en algunas otras fechas, como el Met Gala en Nueva York, ¿no? Que tenemos una sorpresa interesante. No va a ser el próximo año, pero el siguiente. ¿Y nos puedes decir un poquito cuál es esa sorpresa? Obviamente aquí en exclusiva. Bueno, es que les voy a matar la sorpresa si se las cuento, pero va a ser impactante y va a ser ciertamente tan importante como fue el lanzamiento simultáneo que hicimos de Casa Ecuador, que pues a mucha gente la dejó bastante impresionada. Y no hablo de los ecuatorianos, hablo de los países como Japón, que siempre han tenido históricamente una casa de su cultura en las Olimpiadas. Ecuador en este caso, después de 100 años, ha sido la primera vez que la tuvo, con el auspicio de la Embajada de la Naturaleza. Y imagínense ustedes que Japón invirtió más de 100 millones de euros en su casa. Pero venían a visitarnos a la Casa Ecuador dentro de las instalaciones de la Embajada de la Naturaleza. Y eso pues obviamente me motivó a mí mucho para seguir. Que se hacen las cosas bien. Bueno, yo y también tengo que decir, yo, la fundación, las organizaciones aliadas, nuestros auspiciantes, tuvimos auspiciantes que apostaron a que esto debería ser un hecho histórico para el Ecuador y no creo que defraudamos a nadie. Y también los ministros y el gobierno desde su esquina aportaron mucho a que este sueño se haga realidad y que le dé tanta felicidad e inspiración a nuestros deportistas que han ganado más medallas en la historia. Y no quiero atribuírselo a la Casa Ecuador, pero todo granito de arena le suma a todos. Y les infla el pecho y es lo importante, tenemos que seguir así. Claro que sí. ¿Cuán importantes son esas soluciones innovadoras que ustedes ofrecen, como esos canjes de deuda para la conservación, la estrategia, que son inspirados en modelos utilizados por la Unión Europea, ¿no? ¿Qué es lo que permite eso a los países poder hacer ese intercambio de deuda nacional por compromisos de preservación en ecosistemas? Por supuesto, el principio es sencillo. Ahorrarle dinero a los países de primer mundo, en vez de sacar un capital fresco, comprar un gasto diferido, ahorrarles dinero en el hecho de que pues tienen partidas presupuestarias en donde están llevando inversiones a no a la reforestación, sino a la restauración de la naturaleza, que es extremadamente pues costosa comparativamente hablando con lo que es preservación. Y de esa manera pues ya crear un modelo económico que todos quieran tener, ¿no? Porque todos quieren generar mayores ingresos y los mayores ingresos deberían estar enfocados no a la no vida, sino a la vida. Entonces es una cosa muy lógica. Tenemos muchas más iniciativas que esa, pero creo que esa es la principal porque es el motor económico que mueve al mundo. Y bueno, más allá de eso, la campaña de la organización pues, de las películas con conciencia es muy importante también, porque de esa manera estamos creando contenidos de altísimo valor, ¿no? De altísimo valor de producción, pero con los antagonistas adecuados, ¿no? Es lo que consumimos de contenido es lo que hace la sociedad del futuro y la del presente. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en trabajar en eso. Ecuador es nuestra fuente de inspiración. Hoy en día filmamos todas las películas de todos los presupuestos. La primera cosa que decimos es, ok, vamos a hacerlo, pero en Ecuador. Entonces, lo tenemos que adaptar en Ecuador porque Ecuador todavía sigue siendo este Edén que inspira
como un palacio natural pristino al mundo, y diría yo que es uno de los últimos edenes del mundo. Como explorador he tenido la oportunidad de poder recorrer todos los rincones de este país, muchos que ni militares han caminado, y puedo decir que tenemos el tesoro del mundo todavía aquí, y por eso tengo la responsabilidad de no solamente internacionalizar este sentimiento para que todos los otros países del mundo puedan reconocer que idealmente deberían ser como Ecuador está en este momento, y deberían ayudarnos a cuidar ese último tesoro para después todos ayudar a repoblar este tesoro en otros países. ¿Y existe urgencia en actuar en la defensa del entorno ecológico? ¿Cuán importante es eso? Bueno, políticamente hablando, muchos dirían que la urgencia son 50 años, otros dicen que no va a pasar en 500 años. Yo creo que la urgencia está en el principio de darse cuenta que hay un problema fundamental. Y el problema fundamental es que no podemos trabajar hacia la muerte, sea que a 1000 años o sea que fuera 100 años. Tenemos que trabajar hacia la vida. Y en ese sentido, nuestras constituciones tienen que evolucionar. Nosotros hasta hace 100 años atrás teníamos ciertas razas de nuestra ciertas razas de seres humanos que tenían derechos, ¿no? Y fue hace poco tiempo relativamente que todas las razas tienen derechos. Ahora, la naturaleza debería ser vista como una de esas razas más, porque sin la naturaleza no tenemos un futuro, y hoy en día estamos canibalizando sencillamente nuestra existencia, construyendo un castillo en unas bases que no van a poderse sostener inevitablemente. Entonces, yo creo que es un tema importante pensar que la urgencia existe desde el momento en el que nos damos cuenta que tenemos un cerebro y un poquito de lógica para saber que no nos queremos quemar la mano si algo te está quemando. Sentido común también. Correcto. Exacto. Bueno, aquí estaba viendo, quiero que me cuentes un poco sobre la fundación, que dice que fue constituida en el 2020, y bueno, han apoyado también proyectos creativos en artes plásticas, diseño en 3D y otras manifestaciones artísticas, y que su fuerte es precisamente el cine. Bueno, sí, el cine es un medio político muy importante. La Embajada de la Naturaleza como organización no es una organización apolítica, pero representa los derechos políticos de la vida. Y por lo tanto, el cine es un medio político esencial para poder llegar a la conciencia y al corazón de la gente. Entonces, nos enfocamos en eso para transmitir mensajes sanos en términos de evolucionar como sociedad, como cultura, a otro nivel, y por eso estamos en ello, ¿no? Es una de las cosas que hace TEON, como les comenté. Sin embargo, lo más importante es poderle dar una representación formal política a la naturaleza en los foros globales para poder lograr esa diplomacia, ese nuevo estilo de diplomacia que puede realmente dar y recibir. Es decir, si hablo por la naturaleza, no solo te vengo a pedir que me aceptes, pero te voy a interesar que me aceptes porque te voy a dar algo, y esas son partes de las estrategias comerciales que manejamos como embajada. Quiero que me cuentes rapidito para finalizar un poco acerca de ese documental que fue grabado en Galápagos, de uno de los últimos lanzamientos realizados, que fue Lion of the Sea, y es una forma de impulsar la identidad nacional, ¿verdad? Bueno, sí, Lions of the Sea es una película de grandísimo presupuesto en la que han trabajado 4 ganadores al Oscar, entre ellos Adam Lipsig, ex vicepresidente de Disney. Empezamos a rodar esa película por octubre del año pasado, y bueno, va a estar lista a finales de este año. Va a ser una película que pues va a contarnos la historia en primera persona de un animal, y va a ser una experiencia inmersiva muy, muy interesante, que por supuesto no solo nos va a concientizar de los antagonistas que no respetan a la naturaleza hoy en día, sino que también nos va a enseñar un mundo mágico para esos exploradores que siempre han soñado con ver cómo es ver a través de los ojos de un animal. Qué belleza, ¿no? Redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte para saber más información acerca de estas maravillas que hacen en pro del planeta, el ecosistema, cómo trabajan con las ODS?
Bueno, sí, por supuesto. Las redes sociales son Identidad Nacional ORG en el Instagram, si no me equivoco, y identidadnacional.org en el Facebook. De ahí, para la Embajada de la Naturaleza, The Embassy of Nature, .es en las dos plataformas. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis Felipe. De verdad ha sido muy enriquecedor el poder conocer un poco más acerca de Embassy of Nature, la voz de la naturaleza, esa Fundación de Identidad Nacional que ha presentado durante la semana del alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Que tengas una excelente tarde. Bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación. Siempre contento de estar aquí. 12 del mediodía con 19 minutos. No se despegue la señal 92.5 Radio Forever, porque al volver tenemos más información. Quédese con nosotros. Aquí estamos para mejorar el mundo. Cuida y protege el medio ambiente. Esto es Forever Radio 92.5, la mezcla perfecta. A continuación, un bloque de publicidad. Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de